Hola nuevamente, buenas noches a todos. Siendo las 20:10, como habíamos dicho, vamos a hacer inicio a esta primera charla de marzo y primera charla de nuestro ciclo, que vamos a tener ciclo del ámbito de charlas que tienen relación con la parte legal. Agradecemos a cada uno de los presentes hoy día. Sabemos que después de extenuantes horas de laborales, ¿no es cierto? Bueno, es importante para cada uno de nosotros el descanso, pero por lo mismo agradecemos que estén acá junto con nosotros. Como Consejo Regional Metropolitano nos interesa que poder entregarles charlas que sean de utilidad para cada uno de ustedes y bueno, en base a eso hemos dado inicio y queremos empezar en esta oportunidad con esta charla interesante que el doctor Gustavo Bodero nos va a introducir, digamos, al expositor de hoy, que es parte del estudio de abogados Correa y Asociados, quienes nos acompañan de manera permanente desde el año pasado con asesoría legal. Muy buenas tardes, doctor Bodero, presidente del Consejo Regional Metropolitano. Dejamos entonces que usted inicie esta charla de 1 de marzo. Gracias, Alicia. Bueno, primero que todo, tal cual usted lo estableció, un agradecimiento a las personas que están participando y en particular a don Ignacio, que nos va a hacer esta charla, y la presencia de Harold Correa, nuestro asesor jurídico en el Consejo Regional Metropolitano. De manera que estamos bien apoyados en ese sentido. Bueno, como decía Alicia, hemos estado haciendo una serie de actividades que se han generado con Harold, y una de ellas es esta, digamos, las nociones generales de la responsabilidad por accidentes del trabajo. Quien hará esta charla es don Ignacio Facuse, que es abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca y de la Universidad de Valencia, y es diplomado en Mediación de la Universidad de Chile. Permítanme leer el currículum porque fue bien extenso y me tomó mucho rato aprendérmelo de memoria, no pude. Él pertenece a un estudio jurídico de abogados laboral, digamos abogado laboral de empresa, desde el 2019 a la fecha. Está en FIA Consultores, abogado jefe del área legal y capacitador de empresa, 2016 al 2019. En Subus Chile S.A., una empresa de transporte, donde él es abogado de fiscalía desde el 15 al 16 y luego estuvo como abogado del Departamento de Relaciones Laborales desde el 2003 al 2015 y en Trasbank S.A. como analista de contrato del 2012. Pero no solamente tiene experiencia, digamos, en el sentido laboral, sino que también experiencia docente. Trabaja en la Academia Judicial de Chile en el programa de perfeccionamiento docente de procedimientos laborales, en la Universidad de Concagua como profesor adjunto, en la Universidad Nacional Andrés Bello como docente suplente en el ramo de Derecho y Empresa, y en la Universidad de Chile capacita en el IPTUCH como jefe de carrera, profesor de Derecho del Trabajo y profesor guía de tesis en Diplomado de Secretariado Ejecutivo Internacional. Creo que don Ignacio tiene suficiente, digamos, preparación para ofrecernos una espectacular charla y que creemos va a ser de mucho interés para nuestros asociados. Yo creo que nosotros los médicos veterinarios en este sentido vamos a recibir mucha información que nos va a permitir poder trabajar más tranquilos frente a todas las problemáticas que se nos han ido presentando el último tiempo. Así que, don Ignacio, lo dejo en su casa. Usted decía qué hace y cómo nos trata. Muchas Bienvenido. gracias, doctor Odero, por su presentación. Le agradezco, por supuesto, a todos los presentes y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta charla, ¿no es cierto?, sobre nociones generales de la responsabilidad por accidentes del trabajo. Para ir entendiendo entonces en qué consiste esto, debemos inicialmente hacer referencia justamente a la ley que hace
regulación sobre los accidentes del trabajo y enfermedad profesional, es decir, la ley 16.744. Esta ley es del año 68. Antiguamente, antes del año 68, no existía ninguna normativa que hiciese obligatorio un seguro social, ¿no es cierto?, contra los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Sí había una regulación desde principios del siglo XX que hacía referencia a los accidentes del trabajo y a la enfermedad profesional, pero era bastante disminuida esta regulación, y por lo demás a las entidades empleadoras no se les exigía ningún tipo de seguro para sus respectivos trabajadores, hasta el año 68 que nace esta ley. Esta ley viene, primero que todo, a extender protección a determinadas personas. Primero que todo, a los trabajadores por cuenta ajena. ¿Quiénes son ellos en el fondo? Los trabajadores que cuentan con un contrato de trabajo, ¿sí? Trabajador por cuenta ajena o trabajador dependiente y subordinado es lo mismo para estos efectos. Pero también otorga cobertura a la ley sobre accidentes del trabajo a los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y las instituciones administrativamente descentralizadas del Estado. En términos generales, entiéndase funcionarios públicos. También va a extender su campo de protección a los trabajadores independientes, siempre y cuando coticen. Hoy en día, al momento de efectuar y emitir una boleta de honorarios, un trabajador independiente, igualmente está llevando a cabo una cotización que va destinada en cierto porcentaje a la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Por ende, también de una u otra forma tendrá protección y cobertura respecto de esta normativa, sin perjuicio de que un independiente perfectamente podría acercarse, ¿no es cierto?, a alguna de las 4 entidades que administran el seguro de salud laboral, es decir, IST, ARCH, Mutual de Seguridad, o la estatal ISL, y derechamente solicitar que se inicie una cotización mensual para poder tener protección o cobertura respecto de esta ley. Los estudiantes en práctica también tienen cobertura respecto de esta normativa, pero para ellos aplica de forma un poco distinta, por cuanto lo que se activa aquí es el seguro escolar, aun cuando sea estudiante en práctica que esté cursando estudios superiores. Pero la cobertura va a ser la de esta ley. Se activa de otra manera, pero finalmente la cobertura va a ser la de la ley, que ya también vamos a ver en qué consiste. Y finalmente, otro personaje que va a estar protegido por esta normativa es el dirigente sindical en el desempeño de sus cometidos gremiales, es decir, no llevando a cabo actividades laborales necesariamente, sino actividades de carácter sindical. Si es que en dichas actividades sufre un accidente del trabajo, también entonces se le va a extender la cobertura de esta normativa. Entonces, estas son las personas que están protegidas, pero protegidas respecto de qué contingencias, ¿sí? Los trabajadores dependientes, independientes, funcionarios públicos, estudiantes en práctica, ¿no es cierto?, dirigentes sindicales. ¿Cuándo van a tener cada uno de ellos la protección de esta normativa? Cuando ocurra alguna de estas contingencias, sea un accidente del trabajo, un accidente de trayecto o una enfermedad profesional. Podemos a veces creer que estamos ante un accidente del trabajo, de trayecto o enfermedad profesional, sin que realmente sea el caso. Entonces, lo importante acá es poder empezar a dilucidar cuándo estamos frente a cada una de estas contingencias. Para eso, la ley se hace cargo de cada una de ellas, explicando en qué consiste. El accidente del trabajo, en el fondo, consiste en toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Del concepto podemos distinguir 3 elementos que son fundamentales. Primero, el trabajador debe sufrir una lesión, ¿sí? Segundo, esta lesión tiene que haber sido provocada por el trabajo, a causa del trabajo, es decir, en la ejecución misma del trabajo. Por ejemplo, alguien que martilla, ¿no es cierto?, y se martilla un dedo al momento de llevar a cabo
su actividad, o tal vez relacionado con el trabajo. Por ejemplo, un profesor que va ingresando a la sala, el piso está mojado, resbala y cae, y sufre por ende una lesión. Si se fijan, no estaba llevando a cabo las clases, sería con ocasión del trabajo, pero igualmente pasa a tener la característica de accidente del trabajo. Y finalmente, como último requisito, es que tiene que haber causado la lesión una incapacidad, o en el peor de los casos, la muerte. Una incapacidad, entiéndase, no poder trabajar. O, dicho de una forma mucho más sencilla, se le extiende al trabajador una licencia médica. Cuando el trabajador entonces se encuentra con reposo, ¿no es cierto?, producto de una lesión que haya sido provocada directa o indirectamente por la actividad laboral, va a estar dentro de la figura de accidente del trabajo. También habíamos señalado que las personas protegidas respecto a determinadas contingencias iban a recibir las prestaciones de la ley cuando enfrentaran los accidentes de trayecto. ¿Cuáles son estos? Son los ocurridos en el trayecto directo de ida y de regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Así lo dice la ley, pensando que es una normativa bastante antigua. Y por ende se utilizaron términos que hoy en día no tienen del todo la misma significancia. Por ende, también vamos a analizar un poquito más de qué forma se redactó esta norma. Primero que todo, entiéndase por los accidentes del trayecto ocurridos en el trayecto directo, no en un análisis de linealidad, sino que se entiende que efectivamente se dirigía el trabajador a su trabajo. Por ejemplo, si el trabajador vive en Santiago Centro, el trabajo le queda en San Bernardo, por dar cualquier ejemplo, pero su accidente de trayecto ocurrió en Colina, es decir, en un lugar absolutamente opuesto, ¿no es cierto?, a donde se encuentran las dependencias de su empleador, derechamente no estaríamos hablando de un accidente de trayecto, ¿no? Entonces, directo hace referencia a que se dirigía hacia su lugar de trabajo, aun cuando no haya tomado una línea recta. De ida y de regreso, es decir, cuando voy o cuando me regreso a el hogar. Y entre la habitación y el lugar de trabajo. Entiéndase por habitación el lugar donde se va a pernoctar, que no necesariamente es el domicilio del trabajador, tampoco necesariamente es la dirección que aparece en el contrato de trabajo. Tal vez ese día, por cualquier motivo, el trabajador iba a pernoctar en un hotel, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Y no aplica entonces esta concepción más cerrada de decir, pero no iba a su casa, por ende no es un accidente de trayecto. Perfectamente también podría ser. O tal vez iba saliendo del hotel hacia el lugar de trabajo y ocurre el accidente, igualmente se trataría de un accidente de trayecto. Y por lugar de trabajo tampoco necesariamente es la dirección del empleador. Tal vez el lugar de trabajo es un espacio abierto. Por ejemplo, tal vez alguien que pone carteles publicitarios en la vía pública y producto de estar desplazándose hacia el punto donde iba a instalar estos letreros ocurre un accidente. O tal vez es un vendedor puerta a puerta, por dar un ejemplo, y partió desde su hogar, ¿no es cierto?, hacia su primer destino, que era una de las empresas que tenía que visitar, y justamente ahí ocurre el accidente. Entonces, es importante tener esto presente para no ceñirnos exclusivamente a la letra de la norma. Todo lo anterior ha sido validado y está sujeto a las interpretaciones de la SUSESO, la Superintendencia de Seguridad Social. También se entiende como accidente de trabajo asociado al accidente de trayecto aquellos accidentes que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. Por ejemplo, en la mañana trabajo en una empresa, en la tarde trabajo en otra empresa. Me dirijo de la empresa A hacia la empresa B para llevar a cabo mis labores, ¿no es cierto?, durante la jornada de la tarde, y ahí ocurre, por ejemplo, un choque. Voy conduciendo y sufre un accidente de tránsito. Igualmente estaríamos entonces ante un accidente de trayecto y por ende también tendríamos las coberturas que nos otorga la ley.
también es importante entender, tanto que en los accidentes de trabajo como en los accidentes de trayecto, que no se va a medir la responsabilidad del trabajador al momento de determinar si estamos o no frente a un accidente de trabajo. Es decir, si el accidente ocurrió porque el trabajador no estaba usando el casco de seguridad y le cayó un objeto contundente en la cabeza, no significa que no haya sufrido un accidente de trabajo. Aplica, ¿no es cierto?, para este tipo de ejemplos como el que doy, en el fondo la concepción, ¿no es cierto?, de responsabilidades que está asociada al Código del Trabajo, no a la Ley sobre Accidentes del Trabajo, y por ende va a tener todas las prestaciones que otorga la ley a ese trabajador, independiente de la responsabilidad. En cuanto a la enfermedad profesional, se debe entender como tal la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Aquí entonces también es importante tener en consideración que debe existir una causal inmediata, un nexo causal entre la actividad laboral y la enfermedad, ¿no? Tiene que ser directa. Segundo, evidentemente, por el ejercicio de la profesión o el oficio o el trabajo que lleva a cabo una persona. Y finalmente, al igual que que en el accidente del trabajo, tiene que haber al menos causado una incapacidad, es decir, reposo o extensión de licencia médica. Y en el peor de los casos, evidentemente, la muerte. Bien, habíamos entonces mencionado que hay ciertas personas que están protegidas por esta ley, ¿no? Trabajadores dependientes, independientes, funcionarios públicos, estudiantes en práctica, dirigentes sindicales en su cometido gremial, y respecto de determinadas contingencias, específicamente los accidentes del trabajo, de trayecto y las enfermedades profesionales. Cuando estas personas protegidas sufren alguna de esas contingencias, van a estar sujetas, ¿no?, a determinadas prestaciones también. Es más, las personas que sufren alguna de estas contingencias van a recibir prestaciones médicas y prestaciones económicas. Pero hay una prestación que los trabajadores pueden recibir y deberían recibir sin siquiera estar en una situación de contingencia. Es decir, que aunque no estén ante un accidente del trabajo o enfermedad profesional, igualmente le correspondería recibir, que son las prestaciones técnicas o preventivas. Estas, en el fondo, lo que buscan es evitar que los accidentes del trabajo ocurran por medio de asesorías en materia de prevención de riesgo a través de profesionales especialistas en la materia de seguridad y salud en el trabajo. En el fondo está muy sujeto a los objetivos de la ley. La ley sobre accidentes del trabajo lo que busca no es necesariamente dar protección a una persona que ya sufrió el accidente. Lo primero que busca es que el accidente no ocurra, prevenir o evitar. ¿Cómo entonces se va a llevar a cabo las prestaciones técnicas o preventivas? Primero que todo, por medio de visitas técnicas a las entidades empleadoras, es decir, a las empresas, ¿no es cierto?, o a quienes revisten la calidad empleadora en general. Estas visitas técnicas generalmente también están asociadas a poder detectar si es que existen riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo. Está muy relacionado entonces con el segundo punto de la lámina, que es el reconocimiento de las condiciones de trabajo, es decir, en qué condiciones se encuentran trabajando los trabajadores. Muy relacionado evidentemente al puesto de trabajo. No es lo mismo las condiciones de un médico veterinario a las de un carnicero, por decirlo, por dar otro ejemplo, que no esté necesariamente relacionado, o por ejemplo a los de un maestro de construcción. Estos tres puestos de trabajo evidentemente tienen distintos elementos de protección personal, se encuentran sujetos a distintos ambientes, ¿no es cierto?, condiciones laborales, y por ende se hace un análisis respecto del puesto de trabajo como tal para poder primero reconocer estas condiciones, se evalúan posteriormente informes técnicos, también evaluaciones ambientales en caso que existan, por ejemplo, metales pesados en el aire, entre otras, y lo más relevante, la capacitación. Vamos a darnos cuenta que así como la ley sobre accidentes del trabajo hace referencia a la capacitación, el Código del Trabajo considera, y lo vamos a ver un poco más adelante, que
la información, el conocimiento, la capacitación, es lo primero que debe estar presente para evitar un accidente del trabajo. ¿Sí? Bien, esta primera prestación se va a otorgar, o debería al menos, a todos los trabajadores que no necesariamente se encuentren en una contingencia ya mencionada, accidente del trabajo, de trayecto o enfermedad profesional, sino evitar que esto ocurra. Ahora bien, si lamentablemente ocurre el accidente del trabajo, se van a extender 2 prestaciones más. Una de ellas es la prestación médica. Evidentemente, estamos hablando de una persona que sufrió una lesión y que quedó incapacitado producto de esta lesión. Las prestaciones médicas en el fondo consisten en atenciones que va a recibir un accidentado que tenía las características de trabajador, ¿no es cierto? O de todas las personas que ya habíamos señalado que estaban protegidas, con el objeto de otorgar un tratamiento, recuperación e inclusive la rehabilitación. Se intenta con esto insertar nuevamente en el mundo laboral al trabajador, dependiendo evidentemente de la gravedad de la lesión que haya sufrido. Y entre las prestaciones médicas podemos detectar atención médica quirúrgica y dental, hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y también su reparación, y la rehabilitación física y reeducación profesional, porque lo que buscamos es que el trabajador, dentro de sus posibilidades, pueda ser reinserto en el mundo del trabajo. Todas estas prestaciones, y esto es súper importante tenerlo presente, no tienen ningún costo para el trabajador, ¿sí? Se le extiende al trabajador solo por el hecho de haber sido calificado como accidente del trabajo o enfermedad profesional lo que padece. Tampoco tienen un tiempo determinado de otorgamiento o extensión. Y esto es debido a que aun cuando se le ha dado el alta, ¿no? El trabajador con su propia cédula de identidad puede asistir al órgano administrador que corresponda, al que le empezó a otorgar, ¿no es cierto?, todas estas prestaciones para seguir rehabilitándose o atendiéndose en caso de que así lo requiera. Inclusive si es que el contrato con su empleador ya haya finalizado. Eso es no es relevante para estos efectos. Ignacio, ¿Sí? hay una pregunta, está Carolina alzando la mano. No, Por Carolina, no sé favor. si puedes abrir el micrófono porque es súper interesante que también desde la práctica que ustedes tienen como médicos veterinarios, ¿no es cierto?, puedan ir haciéndole sus consultas a Ignacio, ¿no es cierto, Ignacio? Creo que Pero claro, y para que esto vaya siendo algo, una más conversación dinámico. fluida, más dinámica y no tan expositiva, que participen es fantástico. Carolina, creo que puedes abrir tu micrófono o no. Gracias, Alicia. ¿Se escucha? Perfecto. Ya. Hola, Ignacio. Hola Carolina, cuéntame por favor. Mira, yo tengo la experiencia de que en algún momento fui presidente del comité paritario de mi trabajo. Soy funcionaria pública además. Y me pasa que nosotros trabajamos en un bioterio, ¿ya? Entonces me pasa que por tener ciertas actividades hay enfermedades laborales que la H no los considera. Entonces para mí fue como difícil enseñarles a estas personas el trabajo que llevamos, los riesgos que conlleva ciertas actividades. De hecho, hubo una persona que tuvo un accidente laboral y no fue catalogado como accidente laboral. Y siempre tengo que estar yo pendiente de yo estar capacitando a los prevencionistas de riesgo de la H. Entonces, a veces es como desgastante porque nosotros no trabajamos en una oficina, entonces ellos como que saben al dedillo ciertas actividades laborales, pero otras como que no sé si no les interesa o realmente no se capacitan en las distintas áreas en las cuales se puede desenvolver finalmente sus clientes.
Eso quería Eh, comentarles. sí, bueno, más que pregunta es un comentario que también me gustaría poder abordar porque comparto bastante lo que menciona. Tal vez al ser un bioterio y ser algo más específico, ¿no es cierto? Puede que se escape de la esfera de sus conocimientos. Eso sí es muy posible. Pero de todas maneras hay algunas limitantes que no pasan por las mutualidades, lamentablemente, sino que son limitantes normativas o legales. Por ejemplo, las enfermedades profesionales tienen, a ver, en principio se califica como enfermedad profesional aquella que se encuentre sujeta a una especie, para explicarlo en términos simples, de catálogo que se encuentra en el Decreto Supremo 109, ¿sí? Em, si mi actividad laboral está asociada a determinadas enfermedades que la norma, o más bien la autoridad, ha determinado como profesionales, voy a tener cobertura. Si no está relacionada mi actividad laboral a esas enfermedades profesionales que yo estoy padeciendo, no se me va a extender la cobertura y se va a entender que mi enfermedad es una enfermedad común. Este decreto tiene una revisión, si no me equivoco, cada 3 años y se va actualizando. Pero puede que existan ciertas enfermedades que la autoridad no ha detectado y que estén asociadas, por ejemplo, a un bioterio o algún otro rubro, ¿no es cierto?, que no ha sido analizado. Eso puede ser. Lo otro que hay que tener presente es que tiene que ser a causa directa, porque la ley así lo exige. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, si yo sufro de tendinitis, y estoy frente a mi computador tipeando y asocio, ¿no es cierto?, la tendinitis a estar mucho rato con el mouse y el teclado. Pero al momento de hacer el análisis de mi situación, eh, también detectan que me gusta jugar tenis, ¿no es cierto?, el fin de semana, o que me gusta hacer otras actividades, levantar pesas, qué sé yo, que también puedan provocar deterioro en ligamentos o tendones. eh, Se va a entender probablemente por los exámenes previos que se van a hacer que no va a ser a causa directa mi tendinitis. Causa directa para todos los efectos, según los análisis que se vienen dando ya a lo largo del tiempo, para que se entienda bien, es causa única, ¿sí? Es única usar la enfermedad profesional. Por ende, si hay 2 o 3 factores que pueden haberla causado, suficiente para que no se califique como tal. Y ese es un problema. Es un problema porque eso pasa en Chile, pero no todas las legislaciones tienen regulada de esa misma manera la enfermedad profesional. Y entonces a veces no pasa por H o mutual o ICT o ICL, sino que pasa por una cuestión normativa. De todas maneras, hay que tener presente de que, por ejemplo, si no se evalúa correctamente el porcentaje de incapacidad de ganancia que alguien sufra, para decirlo en términos simples, un porcentaje de invalidez. Existe la COMERE, la Comisión Médica de Revisión, donde yo puedo apelar administrativamente para que se recalifique ese porcentaje. O si no estoy satisfecho con la calificación de mi enfermedad profesional o accidente del trabajo, porque no se otorgó como tal, tengo a la Superintendencia de Seguridad Social, que de hecho en la propia página web uno puede cargar los documentos y hacer el requerimiento. Este recurso se puede hacer online, como les digo, y si la superintendencia entiende que efectivamente no fue correcta la decisión de la mutualidad, exige la recalificación de la enfermedad o el accidente para ser considerado como laboral. ¿Sí? Bien. Bueno, la segunda prestación que va a recibir un trabajador cuando sufre un accidente del trabajo o enfermedad profesional va a ser las prestaciones económicas, que me imagino todos entendemos en qué consisten. En el fondo se tratan de poder suplantar de alguna manera, lo que el trabajador deja de obtener. Y va a dejar de obtener ingresos en el fondo, en estricto rigor, porque no va a estar trabajando, va a estar en reposo, con licencia médica. La remuneración para todos los efectos es retributiva, ¿sí? Entiéndase por retributiva, yo trabajo, me pagan, no trabajo, no me pagan. Y si estoy con licencia médica, no me van a pagar porque no estoy trabajando.
Entonces, ¿qué hacemos con este trabajador para que pueda seguir cubriendo sus necesidades económicas? Le extendemos estos beneficios que se denominan prestaciones económicas. La primera de ellas, y dependiendo del tipo de incapacidad que sufra, es, para efectos prácticos mencionarlo, el pago de la licencia médica. En términos más técnicos se le denomina un subsidio. Puede estar 52 semanas con licencia médica o inclusive 104 semanas y va a estar recibiendo el pago de la licencia médica. Pero si pasa este tramo, ya va a empezar a recibir otras prestaciones, como por ejemplo, una indemnización única que la paga la mutualidad que corresponda o el organismo administrador del seguro de salud laboral, como primera cosa, o pensiones que son parciales en atención a la gravedad de la lesión. Finalmente, las pensiones, ¿no es cierto?, se pagan hasta el momento de la jubilación y luego, una vez que se jubila el trabajador, sigue percibiendo pensión, pero la pensión que correspondía según, ¿no es cierto?, la seguridad social, no por la incapacidad, salvo que la pensión que reciba después de sus 60 o 65 años sea inferior a la que recibía por este concepto. Si fuera así, le conservan la más alta. O, finalmente, un pago a ciertas personas, ¿no es cierto?, que están que la ley especifica, entiéndase herederos, de supervivencia cuando el trabajador fallece. Entonces, no lo recibe el trabajador, evidentemente, porque por la imposibilidad de hacerlo, pero sí sus herederos. Ahora, ¿cómo vamos a poder acceder a las prestaciones? Primero, tenemos que tener en consideración de qué estamos hablando. ¿Cuál es la contingencia que se va a tener que otorgar o cubrir? Si se trata de un accidente del trabajo o enfermedad profesional, el empleador tiene sí o sí que informar a la mutualidad. Y aquí ya empiezan las responsabilidades. La información va a ser por medio de una denuncia individual de accidente del trabajo o denuncia individual de enfermedad profesional, que en el fondo consiste en una plantilla que se tiene que llenar contando el cuento. El trabajador estaba caminando, resbaló por la escalera, cayó, etc. Junto con esto, la ley exige un certificado de renta y un certificado de horario para también saber cuánto es lo que le va a pagar por pensión, o por licencia médica o pensión eventualmente, si que correspondiese también, y si se encontraba o no dentro de su jornada, y un análisis un poquito más exhaustivo para saber si es que efectivamente estamos ante un accidente del trabajo o no. Distinto es cuando se trata de un accidente de trayecto, porque aquí el empleador no tiene idea de lo que ocurrió. Y en este caso, esta declaración la tiene que realizar el propio trabajador. Y es sumamente importante, cuando se trata de un accidente de trayecto, que exista una declaración suficientemente circunstanciada en cuanto a la hora, el lugar y los mecanismos lesionales que ocurrieron. Es decir, venía de norte a sur, a tal hora, conduciendo por la derecha, etcétera, ¿no es cierto? Ocurre un accidente de tránsito porque se me cruza un vehículo, etcétera, etcétera. Se debe entender en el fondo de que tenemos que recordar el concepto de accidente de trayecto, ¿no es cierto? Primero que todo, que existe un trayecto directo de ida y de regreso, en este caso sería regreso en el ejemplo que planteamos, y que le haya provocado finalmente una lesión al trabajador. Es importante en los accidentes de trayecto poder contar con los medios de prueba, porque son más complejos, ¿sí? Cuando estamos hablando de un accidente del trabajo, no hay que demostrar tanto, porque es el propio el empleador el que va a dar fe de que ocurrió el accidente de trabajo. Pero cuando estamos ante un accidente de trayecto, no sabemos realmente qué pasó y tenemos exclusivamente la versión del trabajador. Para eso entonces es importante contar con un parte policial, si es que existe, certificados médicos que deberían estar, porque yo me fui a atender, ¿no es cierto?, inmediatamente al momento de ocurrir el accidente, y van a dar fe del día, la hora, el lugar en el cual ocurrió, entre otras cosas. Todo lo anterior está relacionado con la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Pero cuando ya vamos a empezar a hilar más fino respecto a las responsabilidades, tenemos que atender el Código del Trabajo.
Y para esto se debe tener presente el deber general de protección que establece el Código en su artículo 184. Existe una obligación de resguardo que establece la ley, pues el Código prescribe que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. ¿Cuándo entonces estaremos ante una protección eficaz? ¿Cuándo creerán ustedes que va a ser eficaz la protección al trabajador? Si estoy obligado a tomar todas las medidas necesarias, es muy difícil pensar en cuáles son todas las medidas necesarias, ¿no es cierto? Para proteger eficazmente. ¿Cuándo algo es eficaz? Finalmente, lo que se puede entender de esto es que la eficacia está asociada a que no ocurran accidentes, ¿no? Fue eficaz mi medida proteccional al punto que no pasó nada. Esa es la eficacia, lograr el objetivo, y el objetivo era que no existiesen accidentes del trabajo. ¿Cómo vamos a lograr lo anterior? Y aquí está lo que había mencionado anteriormente, que está relacionado con la capacitación, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad de la faena, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. La información es fundamental. Debemos entender de que cuando un trabajador asume un puesto de trabajo, lo primero que debe existir es explicarle cuáles son los riesgos asociados al puesto, sobre todo si es que el puesto es riesgoso, porque hay puestos evidentemente más y menos expositivos, y entregar además los elementos de protección personal asociados al puesto de trabajo, ¿sí? De este modo empezamos a cumplir de alguna forma con la normativa, y también debería entenderse al menos que empieza a disminuir esa responsabilidad para el empleador. Ya tomé algunas medidas, informé, expuse cuáles eran los riesgos asociados a ese puesto de trabajo. Además, entregué elementos de protección personal. Pero no solo elementos, sino que la ley habla de implementos. Inclusive implementar una vía de evacuación también está asociado a lo mismo, y por ejemplo, que existan señalética donde se especifique las vías de evacuación o de emergencia en caso que se dé la situación, también se entenderán asociadas a lo que exige la ley. Esta responsabilidad finalmente va a ser más o menos entonces dependiendo del cumplimiento de la norma. Por supuesto que hay muchas normas asociadas, y va a depender de también los riesgos que existan relativos al puesto de trabajo, exposición a ruidos, exposición al calor, trabajos en altura, etc. Y cada uno de estos tiene una regulación específica, pero en términos generales el artículo 184 es el que se debe tener en consideración. Y para hablar de responsabilidades, entonces, es importante primero que todo que quede claro en qué consiste. Ya estamos pensando en que ocurrió un accidente, el trabajador recibió las prestaciones, y ahora yo, empleador, ¿no es cierto? O como quien tiene a cargo trabajadores, eventualmente puedo llegar a ser responsable de lo que ocurrió. Para eso entonces vamos a atender a lo que nos dice la Corte Suprema sobre responsabilidad legal, y se entiende como tal, ¿no es cierto?, la obligación en la cual se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado. Para explicarlo en términos más sencillos, esto es básicamente lo siguiente. Imagínese usted que va conduciendo un vehículo y no respetó la señal pare al momento de llegar a un cruce. Siguió conduciendo y, producto de la infracción de tránsito, impactó en el costado al otro vehículo. Usted entonces va a ser responsable porque infraccionó la norma, no cumplió con la señal pare, no se detuvo. Esa obligación lo va a colocar a usted en una posición de tener que reparar adecuadamente el daño que le causó al vehículo que impactó. En términos generales, entonces, se entiende como responsabilidad legal eso mismo. Ahora, es distinto cuando estamos ante un accidente del trabajo o enfermedad profesional, porque la dinámica no es igual. Las responsabilidades para las relaciones laborales se pueden distinguir en administrativa, civil y penal. Y básicamente la administrativa es no cumplir con las normas que habíamos mencionado anteriormente.
el artículo 184 del Código del Trabajo, la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, 16.744, el Código Sanitario y en general todos los reglamentos que estén asociados a la seguridad y salud en el trabajo. No todos necesariamente porque, insisto, de que hay reglamentos y reglamentos dependiendo de el rubro que estemos llevando a cabo. Cuando no cumplimos entonces con la responsabilidad administrativa, vamos a ser responsables administrativamente. ¿Cuáles son las sanciones y las autoridades que están relacionadas con esto? Dirección del Trabajo y Autoridad Sanitaria, Seremia de Salud, entiéndase, son las encargadas de sancionar con multas, suspensión de faenas o cancelación de permisos, clausuras de faena por hasta 10 días y Seremia de Salud inclusive puede clausurar o prohibir el funcionamiento de la empresa en caso de que no se haya cumplido con las normas sobre seguridad y salud en el trabajo y hayan ocasionado evidentemente un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si no lo ocasionaron, pero igualmente producto de alguna visita o inspección, alguna de estas dos autoridades detecta riesgos, igualmente va a ser responsable administrativamente. La responsabilidad civil está más relacionada con el patrimonio. En el fondo se origina por transgredir una norma jurídica que afecta el interés de una determinada persona. En el ejemplo del accidente de tránsito, el interés es que le repare los daños materiales del vehículo que fue chocado. En el ejemplo de un accidente del trabajo, es poder otorgar cobertura a los daños que se le provocó al trabajador producto de no haber cumplido con las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. No le entregué zapatos de seguridad y el trabajador sufrió una seria lesión en su pie. La responsabilidad como empleador recae efectivamente en mí porque yo como empleador tenía que haberle brindado elementos de protección personal y no lo hice. Por ende, debo ver de qué forma reparo ese mal que le causé al trabajador al momento de no entregarle estas herramientas de trabajo. Sin embargo, podemos detectar acá de que sí existe cobertura inicial, que sería justamente la que le va a dar la mutualidad. Y si va a tener entonces la cobertura y la atención al daño que sufrió, ¿tendré que responder por otro daño más? Eso lo vamos a dejar para después. En el fondo la responsabilidad civil, como ya había mencionado, sufre de un incumplimiento del contrato, ¿no es cierto? O de la norma. Y puede ser derechamente responsable de esta tanto el empleador como un tercero ajeno. Ahora, generalmente para el caso de los accidentes del trabajo vamos a darnos cuenta que es el empleador el que está obligado y por ende el responsable de lo anterior. Finalmente podemos ser responsables penalmente. Cuando estamos hablando de, bueno, la Corte nos dice que es el resultado de un hecho ofensivo que tiene señalada una sanción punitiva por el perjuicio que agravia al afectado y a la sociedad en que actúa. Pero para salir de este concepto engorroso, en el fondo entiéndase de que cuando por hecho ofensivo entendemos que existe una transgresión en la norma que provoca un perjuicio a otra persona y este perjuicio está tipificado en el Código Penal como delito o cuasi delito, también voy a ser responsable, en este caso penalmente. Por ejemplo, murió el trabajador producto de yo como empleador no haber tomado medidas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo. Tenía un trabajador llevando a cabo labores en un trabajo en altura y no le entregué un arnés de seguridad en buenas condiciones. Se cortó, cayó, se precipitó al suelo, murió. Evidentemente ahí ese empleador puede llegar a ser responsable penalmente. Ya sea por culpa o por dolo, entiéndase en el fondo que será por culpa cuando actuó de forma negligente o poco diligente y cuidadosa el empleador. Y dolosamente hablando, cuando el agente conoce los hechos que son constitutivos de la infracción penal y aún así requiere su realización. Es decir, yo le entrego en este caso el arnés sabiendo que está en malas condiciones y que puede ocurrir un desastre, y aún así le digo, no, úselo nomás, tranquilo, vaya a trabajar ahí en la altura. Y entonces esta distinción es importante porque va a determinar el grado de pena al cual va a quedar sujeto el responsable. El cuasi delito generalmente no supera los 3 años de restricción de libertad, y en el delito sí derechamente pueden ser las penas faltas que establece nuestro
nuestra legislación penal, dependiendo, por supuesto, de cada caso. Ahora, lo que más vamos a ver cuando estemos enfrentando un accidente del trabajo y enfermedad profesional son demandas, ¿no es cierto?, que buscan indemnizaciones de perjuicio. El daño emergente es el daño que sufrió el trabajador. Martillo con un martillo, o sea, bien digo martillo con un martillo, me golpeo el dedo, me lo fracturo. Daño emergente, la fractura. ¿Tiene cobertura? Sí, la otorga la mutualidad, porque yo voy a ser calificado como accidentado profesional y me van a dar, ¿no es cierto?, la cobertura de salud. El lucro cesante es lo que voy a dejar de percibir porque no voy a trabajar. ¿Tiene cobertura? Sí, me van a dar una licencia médica y por ende el subsidio económico para poder subsistir hasta que me recupere de mi lesión y vuelva a trabajar. Por ende, estos dos elementos en principio no deberían ser indemnizados. El que se busca como indemnizatorio es el daño moral, es decir, el sufrimiento, la aflicción, la pena, el dolor que me provocó quedar con esta lesión. Y es muy relativo porque los otros dos son bastante objetivos. Ya sabemos cuánto va a recibir por licencia médica porque van a ver las liquidaciones de remuneración del trabajador y se va a poder calcular. El daño emergente también es bien objetivo. Tiene una fractura, se tiene que enyesar, etc. Pero el daño moral no, porque no es lo mismo que yo me fracture un dedo a que se fracture un dedo, por ejemplo, alguien que le gusta mucho el deporte y es tenista tal vez. Y todos los fines de semana participa en torneos, tal vez más amateur o lo que sea, y se va a ver privado por mucho tiempo tal vez de tener que dejar de hacer algo que le apasiona versus mi persona, que no es el caso. Entonces, mi sufrimiento va a ser menor probablemente a el sufrimiento de la persona que sufrió o experimentó este daño moral. Y es justamente este elemento subjetivo el que generalmente se pretende indemnizar por las demandas que se interponen en contra de los empleadores por parte de los trabajadores que padecieron un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. ¿Sí? Sé que es poco el tiempo para un tema súper amplio, así que traté de ceñirme lo más posible a los tiempos y abarcar en términos bien generales esta materia, y por supuesto que quedo disponible para todas aquellas preguntas que tengan en relación a lo mismo. Muchas gracias, Pregunta, sí. Ignacio. Sí, ¿nos De escuchas? nada. Muchas gracias, Ignacio, por la estupenda presentación. Si bien el quórum como primera charla fue bajito, pero todos muy atentos, muy interesados, y esta charla va a quedar grabada a disposición de todos los colegas que no alcanzaron a llegar. Es algo que debemos comprometernos y debemos entender como tú decías, por las dos partes, o porque somos empleados, ¿no es cierto? O porque somos emprendedores y que muchos de nosotros tenemos emprendimientos, y eso significa que vamos a tener personas contratadas. Y esto es fundamental conocerlo, y de hecho es también fundamental prepararnos para justamente en el caso de tener clarísimo qué es lo que hay que hacer, cuáles son, ¿no es cierto?, las condiciones y cuáles son los antecedentes que debemos tener para que la ley nos proteja al máximo tanto al empleado como al empleador, que en este caso incluso ambos podrían ser de nuestra misma profesión, tanto empleado como empleador. Así que te agradezco muchísimo. Ahí el doctor Bodero quiere hacer quizás alguna pregunta, acotación, etcétera. No se baja la mano. Bueno, lo importante es lo siguiente. En primera instancia, decirle a Ignacio que estamos muy agradecidos de la charla, que estoy de acuerdo con Alicia que la asistencia fue bastante magra, porque es un tema que desgraciadamente los médicos veterinarios no lo consideramos. No lo consideramos porque es cierto que nosotros trabajamos en un área que de pronto es como muy inespecífica.
y es importante nosotros hacerle ver a las entidades, porque a mí me toca trabajar con las mutualidades, donde ellos no tienen la preparación, la capacitación en áreas específicas de las empresas a las cuales prestan servicios. Por ejemplo, el caso de la elaboración de alimentos o de suplementos para animales, o en laboratorios, en fin. Pero hay una norma que yo creo que es válida, que es el 594, en la cual nos podemos basar bastante, que son las condiciones básicas en los lugares de trabajo, ¿cierto? Y lo otro importante es que nosotros como empleadores, en el caso nuestro, empleadores o empleados, tengamos siempre claro cuáles son los riesgos de nuestra actividad y tratemos de buscar, digamos, la información necesaria con nuestros jefes o con nuestros subalternos de cuáles son los riesgos que tenemos y utilizar una cuestión que es re simple, que es la prudencia. La prudencia en la actividad que nosotros realizamos, que nos toca muchas veces a quienes tenemos actividades, digamos, industriales, pelear de repente con la gente de no te subas en esa máquina, no pongas el dedo ahí porque te lo puede cortar. Y el tipo, por tratar de sacar su trabajo, lo hace y tiene un accidente laboral tremendo. Entonces aquí hay un tema que nosotros creo que tenemos que abordarlo, nosotros como profesionales y en este caso como Consejo Regional, de realizar una relación con, o establecer una relación con las mutualidades, para que empiecen a entender cuál es la actividad que desarrollamos los médicos veterinarios en los ámbitos. Escuchaba una colega que decía sobre el bioterio, que tiene una serie de riesgos, como la tienen los laboratorios de productos biológicos, como la tiene la parte industrial, en fin. Entonces quizás es un deber que nos tenemos que imponer ahora y a lo mejor que nos puedan ayudar los mismos colegas que trabajan en diferentes áreas y que nos hagan llegar información para nosotros ver cómo podemos establecer una relación con las mutualidades. Porque la aplicación de, lo que decía Ignacio, la aplicación de la ley a pata rajá no sirve. Hay que aplicar criterios en estas cosas. ¿Sí? A nosotros nos toca mucho trabajar con la autoridad sanitaria y de pronto uno sale con problemas mentales de las reuniones con la gente de la autoridad sanitaria porque establecen que el reglamento dice y esto tiene que ser así y uno le explica que es imposible. No puede funcionar así porque las condiciones laborales, el sistema de producción es distinto. Entonces quizás en eso sería bueno que nos ayudaran, sobre todo la gente que trabaja en clínicas, cuyas condiciones son bastante especiales, que creo que las mutualidades no los conocen. Y no dejemos tampoco de estar en las mutuales, ¿eh? No dejemos de ser asociados a las mutuales que nos van a ayudar enormemente. Yo quería decirle eso en lo particular, y bueno, y obviamente agradecerle a Ignacio su participación, que ha sido muy buena. Me encantó, digamos, hay temas bien interesantes y que aclaran un poco lo que uno está haciendo normalmente en su actividad profesional diaria. Así que reitero mis agradecimientos, Ignacio, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes también por el espacio. Siempre es importante, al menos a mí me gusta bastante poder ser un aporte en las materias que por distintos motivos me he especializado, sobre todo en esto que es un tema que se ve todos los días, se ve mucho más de lo que pensamos porque no estamos insertos en ello, ¿no? Pero los que sí sabemos cómo funciona, nos damos cuenta de que hay estadísticas altas y accidentes de gravedad. Y para eso, solamente, más que agradecer, también quisiera mencionar de que desde el punto de vista del trabajador, debe existir algo que no mencioné en la relatoría al momento de estar exponiendo las láminas, porque no está en la ley, pero que es el autocuidado. Es decir, no solamente ceñirse a la ley, entregar elementos de protección personal, hacer charlas, sino también que el propio trabajador, o inclusive cuando somos emprendedores, tenemos trabajadores, pero nosotros como emprendedores también somos un trabajador más, tengamos ese autocuidado, es decir, conciencia del espacio, de los riesgos asociados y evitar que efectivamente los accidentes ocurran. Una vez más les agradezco también el tiempo, el espacio y la disposición, y bueno, quedo disponible si por último alguno de estos días
las personas que no pudieron asistir, pero que van a ver el video, tienen alguna duda, que lo canalicen por medio de Correos y Asociados y podríamos también darle una respuesta formal, por último, por correo electrónico. Muchas gracias, gracias. Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. De hecho, bueno, no sé si alguno de los que está presente quisiera hacer, aprovechando esta última oportunidad, hacer alguna pregunta. Bueno, si no, como ya Ignacio lo dijo, queda abierta la posibilidad de hacer a través del correo, a través del correo incluso que está en la página web de Colmevet, del Consejo Regional Metropolitano, poder hacer sus consultas. Pero no sé si quieren aprovechar esta oportunidad, alguno de ustedes, de los presentes, que quisieran aclarar alguna duda que tengan en este momento. Al parecer no, está todo muy claro, Un regalo nomás, pero me un parece... regalo, me Alicia, ¿Mm? un regalo. Es que es importante que uno informe de las actividades que uno desarrolla dentro del ámbito en que está. Nosotros tenemos en la fábrica un cartel que dice que entre el riesgo y la prudencia está la prevención. Y les pedimos prudencia a nuestra gente en su trabajo y que sepan el riesgo que corren. Y la prevención se la damos a través de la capacitación, que la hacemos nosotros mismos, con la ayuda indudablemente de las mutuales, pero ahí nos hemos dado cuenta de lo que te comentaba Ignacio, de la deficiencia de conocimientos específicos que tienen las mutuales. Ellos son muy específicos en construcción, en ese tipo de cosas, pero en estas cosas profesionales, donde hay riesgos enormes, sobre todo para nosotros, la gente que trabaja con animales menores se expone a mordidas y una serie de cosas, y los que trabajamos con mayores, a cabezazos, mordiscos, patadas y otras hierbas que nos dejan, digamos, bastante a mal traer. Entonces también son riesgos profesionales, lo mismo que las enfermedades profesionales derivadas de las enfermedades infecciosas que podemos adquirir, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo diario. Así que sería bueno esa cosa de las mutuales y decirles que el riesgo y la prudencia, entre los dos le metemos la prevención y nos va a ayudar re alto. Eso es todo. Así que Ignacio los dejamos invitados para otra, oye, ¿o no? Tal cual. Y además agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerden, vamos a estar con más novedades, más charlas, que ojalá sean, y me imagino que lo van a hacer porque nos esmeramos en trabajar para nuestros socios de gran interés. Aprovecho los que están acá, que son socios del Consejo Regional Metropolitano, específicamente, que hay un regalito a los que no lo saben o no lo tienen todavía. Aprovecho de pasar el dato, que hay un regalito esperándolos en la sede de Colmevet para nuestros socios del Consejo Regional Metropolitano. Así que pásense el dato entre todos los colegiados y que sean parte del consejo, que ahí está el regalito para cada uno de ustedes. Viste, ahí nos dice la Carolina, muy bueno el regalo, fantástico. Qué bueno, se disfruta, eso es la idea, que seamos un gremio unido, que nos cuidemos, que queremos lo mejor para cada uno de nosotros y que mejor unidos hacemos más fuerza y un mejor Colmevet. Agradecemos nuevamente la presencia y los esperamos para la próxima charla para que nos ayuden también a hacer difusión. Espero que les haya ayudado mucho, por lo menos yo salí bastante más fortalecida en varios aspectos de lo que estaba, así que muchas gracias nuevamente, Ignacio. Voy a parar de grabar.